Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es domingo 4 de agosto del año 2024. Vamos a tener la reflexión de la lección de escuela sabática que se titula Tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versos del 1 al 13. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con sus manos inmundas, esto es, no lavadas. Aquí Marcos da una explicación porque escribe a los gentiles, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, sin muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, noten la primera respuesta de Jesús: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. El quinto mandamiento: porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros, note bien, decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello es corbán, todo aquello que pudiera, con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Respecto al relato bíblico que acabo de leer, presenta un grave problema porque pone por encima de la voluntad de Dios y de sus mandamientos las tradiciones humanas. Es decir, en este contexto lo más importante por sobre la palabra de Dios son las tradiciones o mandamientos de hombres, entendiendo por tradición entrega o transmisión, es decir, una tradición que se entrega o se transmite de viva voz o por escrito, lo que es transmitido de maestro a alumno o de una generación a otra. Al correr del tiempo, esta tradición oral, que al principio tuvo el propósito de proteger la ley del Antiguo Testamento, llegó a ser considerada más sagrada que la ley misma. Esta porción bíblica no tiene nada que ver con la higiene, como algunos argumentan. Los rituales de lavamiento de manos en un principio eran solo para los sacerdotes, pero con el paso del tiempo, pero con el paso del tiempo se fue extendiendo a la gente común, pero no tenía nada que ver con la limpieza, sino que era una imposición ritual. Para la mentalidad rabínica, una persona que se mezclaba, note bien, con la multitud en el mercado, inevitablemente se ponía en contacto con personas o cosas que eran ceremonialmente impuras y por ende contaminadoras. Y eso es lo que sucedía en los tiempos de Jesús. Por esa razón, los escribas y los fariseos se quejaban de sus discípulos. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Jesús les da una respuesta a la pregunta de los escribas y fariseos que consta de dos partes. En primer lugar, los reprende por las palabras del profeta, con las palabras del profeta Isaías, y les dice: hipócritas, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En la segunda parte de la respuesta,
les menciona el quinto mandamiento, que contiene la ordenanza de honrar a los padres, es decir, cuidar de ellos cuando son ancianos, pero ellos violan el mandamiento interponiendo sus tradiciones para justificarse de no poder ayudar a sus padres por el hecho de calificar sus bienes como corbán, es decir, dádiva, ofrenda, literalmente lo que es traído cerca. Cualquier cosa sobre la cual el hombre pronunciaba las palabras es corbán, quedaba de esa manera dedicado a Dios y al templo. El problema era que esa gente lo hacía así para no ayudar a sus padres, violando abiertamente el quinto mandamiento con sus tradiciones o mandamientos de hombres. Así que Jesús básicamente les estaba diciendo a esa gente que lo más importante es obedecer los mandamientos de Dios, es decir, toda su voluntad registrada en su palabra, en la Biblia, sin poner las tradiciones o mandamientos de hombres por encima de la palabra y la voluntad de Dios. Entre las observancias que con más rigor se imponían estaba la de la purificación ceremonial. El descuido de las formas que debían observarse antes de comer era considerado como pecado aborrecible que debía ser castigado tanto en este mundo como en el venidero, y se tenía por virtud el destruir al transgresor. Hasta ese punto habían llegado. Las reglas acerca de la purificación eran innumerables y la vida entera no habría bastado para aprenderlas todas. La vida de los que trataban de observar los requerimientos rabínicos era una larga lucha contra la contaminación ceremonial, un sinfín de lavacros y purificaciones, mientras la gente estaba ocupada en distinciones triviales, en observar lo que Dios no había pedido. Note bien, su atención era desviada de los grandes principios de la ley. Cristo y sus discípulos no observaban estos lavamientos ceremoniales, y los espías hicieron de esta negligencia la base de su acusación. No hicieron, sin embargo, un ataque directo contra Cristo, sino que vinieron a él con una crítica referente a sus discípulos en presencia de la muchedumbre. Dijeron: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. El celo, por Dios que aparentaban los sacerdotes y los rabinos era un simulacro que cubría su deseo de ensalzamiento propio. El pueblo era engañado por ellos, llevaba pesadas cargas que Dios no les había impuesto. Aún los discípulos de Cristo no estaban completamente libres del yugo de los prejuicios heredados de la autoridad rabínica. Ahora, revelando el verdadero espíritu de los rabinos, Jesús trató de libertar de la servidumbre de la tradición a todos los que deseaban realmente servir a Dios. Hipócritas, dijo, dirigiéndose a los astutos espías. Bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Las palabras de Cristo eran una requisitoria contra el farisaísmo. Él declaró que al poner sus requerimientos por encima de los principios divinos, los rabinos se ensalzaban, note bien, más que a Dios. Los diputados de Jerusalén se quedaron llenos de ira. No pudieron acusar a Cristo como violador de la ley dada en el Sinaí, porque hablaba como quien la defendía contra sus tradiciones. Los grandes preceptos de la ley que él había presentado se destacaban en sorprendente contraste frente a las mezquinas reglas de que los hombres habían ideado. Todos aquellos, que aceptan la autoridad humana, las costumbres de la iglesia o las tradiciones de los padres, presten atención a la amonestación que encierran las palabras de Cristo. En vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Queridos amigos y hermanos,
Nuestra vida debiera estar regida única y exclusivamente por la palabra de Dios y por la obediencia a sus mandamientos. Ninguna tradición humana debería estar por encima de la voluntad de Dios ni de su teología. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.